¿Cómo hacer cosas con palabras? Por John Langshaw Austin. 12. Conferencia 12. Hemos dejado numerosos cabos sueltos, pero tras una breve recapitulación podremos seguir adelante. ¿Cómo se presenta la distinción constatativos realizativos a la luz de la teoría que acabamos de exponer? En general, y esto vale para todas las expresiones que hemos considerado, excepto quizá para algunas interjecciones, hemos advertido lo siguiente. Inciso 1. Una dimensión relativa al carácter afortunado o desafortunado de la expresión. 1A. Una fuerza ilocucionaria. Inciso 2. Una dimensión relativa a la verdad y falsedad de la expresión. Inciso 2A. Un significado locucionario, sentido y referencia. La doctrina de la distinción realizativo-constatativo está respecto de la doctrina de los actos locucionarios e ilocucionarios como parte del acto lingüístico total, en la posición de una teoría especial frente a una teoría general. Y la necesidad de esta última se hace manifiesta sencillamente porque el enunciado tradicional es una abstracción, un ideal y también lo son su verdad o falsedad tradicionales. Pero solo puedo arrojar muy poca luz sobre este punto. Quisiera sugerir, en particular, las siguientes conclusiones. Inciso A. El acto lingüístico total, en la situación lingüística total, constituye el único fenómeno real que, en última instancia, estamos tratando de elucidar. Inciso B. Enunciar, describir, etc. solo son dos nombres, entre muchos otros que designan actos ilocucionarios. Ellos no ocupan una posición única. Inciso C. En particular, ellos no ocupan una posición única en cuanto a estar relacionados con los hechos según una única manera con arreglo a la cual serían verdaderos o falsos. Porque, salvo por virtud de una abstracción, que es siempre posible y legítima para ciertos fines, verdad y falsedad no son nombres de relaciones, cualidades o lo que sea, sino que apuntan a una dimensión de apreciación. Estos términos se usan para indicar en qué medida las palabras satisfacen los hechos, sucesos, situaciones, etc., a los que ellas se refieren. Inciso D. Por ello mismo, el contraste familiar entre lo normativo o valorativo, por un lado, y lo fáctico, por otro, como tantas otras dicotomías, tiene que ser eliminado. Inciso E. Estamos autorizados a sospechar que la teoría del significado, como equivalente a sentido y referencia, ha de requerir, por cierto, algún desbroce y reformulación sobre la base de la distinción entre actos locucionarios e ilocucionarios, siempre que esta distinción sea fundada, pues aquí me he limitado a esbozarla. Reconozco que no he hecho bastante. He aceptado el viejo par de conceptos sentido y referencia bajo el influjo de las opiniones corrientes. Destaco además que he omitido toda consideración directa de la fuerza ilocucionaria de los enunciados. Dijimos que había una cosa que obviamente tenía que hacerse y que requiere una prolongada investigación. Bastante más atrás señalamos que era menester hacer una lista de los verbos realizativos explícitos, pero a la luz de la teoría más general aludida, vemos ahora que lo que precisamos es una lista de las fuerzas ilocucionarias de una expresión. Sin embargo, la distinción entre realizativos primarios y explícitos habrá de sobrevivir al cambio fundamental, que con éxito nos llevó a la distinción realizativo-constatativo a la teoría de los actos lingüísticos. Porque hemos visto que hay razones para suponer que los tests sugeridos para identificar los verbos realizativos explícitos, decir, es hacer, etc., son buenos tests y que, en efecto, dan mejor resultado para identificar aquellos verbos que, como decimos ahora, explicitan la fuerza ilocucionaria de una expresión, o ponen de manifiesto cuál es el acto ilocucionario que estamos realizando al emitirla. Lo que no sobrevivirá al cambio, salvo quizá como un caso límite marginal,
es la noción de la pureza de los realizativos. Tal cosa no debe sorprendernos mucho, porque esa noción nos creó dificultades desde un comienzo. Ella se fundaba, esencialmente, en la creencia en la dicotomía realizativos constatativos, que, hemos visto, tiene que ser sustituida por la idea de que hay familias más generales de actos lingüísticos emparentados y parcialmente superpuestos, que son precisamente los que ahora intentaremos clasificar. Usaremos, pues, con cautela, un test simple de la primera persona del singular del presente del indicativo en la voz activa, y recorreremos el diccionario, bastará con uno conciso, animados por un espíritu liberal. Obtendremos así una lista de verbos en el orden de 10 a la tercera potencia. Dije que intentaría alguna clasificación general preliminar y que haré algunas observaciones acerca de las clases propuestas. Bueno, pongámonos en marcha. Solo llevaré al lector a dar un paseo, o más bien lo conduciré a los trompezones. Distingo 5 clases generales de verbos, pero no estoy totalmente satisfecho con ellas. Sin embargo, abren ante nuestros ojos un campo más rico que si nos moviéramos únicamente con los dos fetiches. 1. Verdadero o falso y 2. Hecho valor. Clasificaré estas expresiones en funciones de sus fuerzas ilocucionarias y les asignaré estos nombres. Verbos de judicación o judicativos. 1. Verbos de judicación o verbos o judicativos. 2. Verbos de ejercicio o ejercitativos. 3. Verbos de compromiso o compromisorios. 4. Verbos de comportamiento o comportativos. Perdón por el horroroso neologismo. 5. Verbos de exposición o expositivos. Nos ocuparemos de ellos por orden, pero antes daré una idea aproximada de cada uno. Los primeros, los judicativos, tienen como caso típico el acto de emitir un veredicto, ya sea por un jurado, por un árbitro, etc. Pero no es menester que sean definitivos. Pueden consistir, por ejemplo, en una estimación, en un cálculo o en una apreciación. Es esencial que se emita juicio acerca de algo, un hecho o un valor, respecto de lo cual, por razones diferentes, resulte difícil alcanzar certeza. Los segundos, los ejercitativos, consisten en el ejercicio de potestades, derechos o influencia. Por ejemplo, designar, votar, ordenar, instar, aconsejar, prevenir, etc. Los terceros, los compromisorios, tienen como caso típico el prometer o el comprometer de otra manera. Ellos lo comprometen a uno a hacer algo, pero incluyen también las declaraciones o anuncios de intención, que no son promesas, y también cosas vagas que podemos llamar adhesiones, tales como tomar partido. Existen conexiones obvias entre estos verbos y los judicativos y ejercitativos. Los cuartos, los comportativos, constituyen un grupo muy heterogéneo y tienen que ver con las actitudes y con el comportamiento social. Por ejemplo, pedir disculpas, felicitar, elogiar, dar el pésame, maldecir y desafiar. Los quintos, los expositivos, son difíciles de definir. Ponen de manifiesto el modo como nuestras expresiones se encajan en un argumento o conversación. Cómo estamos usando palabras. En general, son recursos que utiliza un expositor. Por ejemplo, contesto, arguyo, concedo, ejemplifico, supongo, postulo. Debemos tener en claro desde el comienzo que quedan amplias posibilidades de que se presenten casos marginales o difíciles, así como superposiciones. Las últimas dos clases son las que hallo más dificultosas. Podría ocurrir muy bien que no sean claras o que algunos miembros estén mal clasificados, o incluso que sea necesaria una clasificación completamente distinta. En modo alguno estoy proponiendo nada definitivo. Los comportativos son dificultosos porque la clase parece demasiado heterogénea. Los expositivos porque son demasiado numerosos e importantes.
Los miembros de una y otra clase parecen estar incluidos en las restantes y, al mismo tiempo, ser diferentes de una manera que no he conseguido aclarar ni aún ante mis propios ojos. Bien podría decirse que todos los aspectos están presentes en todas las clases. 1. Judicativos. Absuelvo, condeno, doy por establecido que ha ocurrido tal hecho. Considero o juzgo que tal es la solución en derecho. Interpreto como, entiendo que. Lo veo como, determino, calculo. Computo, estimo, sitúo. Ubico espacialmente, ubico temporalmente, mido. Lo incluyo en, lo hago, por ejemplo, casado. Tomo, X como Y. Clasifico, ordeno por méritos, tamaños, etc. Taso. Valúo, valoro, describo. Caracterizo, diagnostico, analizo. Hallamos otros ejemplos en las apreciaciones o evaluaciones de carácter, tales como yo lo llamaría emprendedor. Los judicativos consisten en emitir un juicio, oficial o extraoficial, sobre la base de prueba o de razones, respecto de valores o de hechos, en la medida en que se puede distinguir entre estos. Un judicativo es un acto de tipo judicial, como cosa distinta de los actos legislativos o ejecutivos, que son ambos ejercitativos. Pero algunos actos judiciales, en el sentido amplio de actos hechos por un juez en lugar de serlo, por ejemplo, por un jurado, son realmente ejercitativos. Los judicativos tienen conexiones obvias con la verdad y la falsedad, en lo que concierne al fundamento y a la falta de fundamento, o a la razonabilidad y a la irrazonabilidad. Que el contenido de un veredicto es verdadero o falso se advierte, por ejemplo, en una discusión acerca del dictamen de un árbitro. Comparación con los ejercitativos. En cuanto a actos oficiales, la determinación de un juez crea derecho. Lo que establece un jurado hace de un hombre un condenado. El dictamen de un árbitro que declara a un jugador fuera de juego hace que éste esté fuera de juego. El acto se lleva a cabo así por virtud de una posición oficial. Pero con todo es susceptible de ser considerado, sobre la base de los hechos, correcto o incorrecto, acertado o equivocado, justificable o injustificable. No se lo hace como una decisión a favor o en contra. El acto judicial es, si se quiere, ejecutivo, pero tenemos que distinguir entre la expresión ejecutiva, usted lo tendrá, y el veredicto es suyo. Y, similarmente, debemos distinguir entre la determinación del monto de los daños y perjuicios y la decisión sobre quién debe pagarlos. Comparación con los compromisarios. Comparación con los compromisorios. Los judicativos tienen un efecto en el derecho sobre nosotros mismos y sobre los demás. Emitir un veredicto o hacer una estimación nos compromete a cierta conducta futura, en el sentido de que así ocurre con todo acto lingüístico y quizás en mayor medida, por lo menos en lo que atañe a la coherencia, y porque aquí sabemos quizás a qué nos compromete. Así, dar un cierto veredicto nos comprometerá, o, como se dice, nos compromete a acordar una indemnización por daños y perjuicios. También, una interpretación de los hechos puede comprometernos a dar cierto veredicto o hacer cierta estimación. Dar un veredicto puede muy bien importar también adherir a algo. Puede comprometernos a apoyar a alguien, a salir en su defensa. Comparación con los comportativos. Agradecer puede implicar un veredicto acerca del valor o del carácter de alguien o de algo. También en cierto sentido de culpar, que es equivalente a juzgar o considerar responsable. Culpar es un judicativo, pero en otro sentido es adoptar una actitud hacia una persona, en cuyo caso es un comportativo. Comparación con los expositivos. Cuando digo interpreto, analizo, describo, caracterizo, etc., esto en cierta manera es dar un veredicto.
pero está esencialmente conectado con cuestiones verbales y con la clarificación de nuestra exposición. Es menester distinguir entre yo describiría eso como una acción cobarde y yo describiría a eso con la expresión acción cobarde. El primero es un veredicto, dado el uso de ciertas palabras. El segundo es un veredicto acerca del uso de esas palabras. 2. Ejercitativos. Un ejercitativo consiste en dar una decisión en favor o en contra de cierta línea de conducta, o abogar por ella. Es decidir que algo tiene que ser así, como cosa distinta de juzgar que algo es así. Es abogar porque algo sea así, como cosa opuesta a estimar que es así. Es otorgar una indemnización, como cosa opuesta a determinar su monto. Es un fallo judicial, como cosa opuesta al veredicto de un jurado. Los arbitradores y los jueces emplean ejercitativos y también emiten judicativos. Sus consecuencias pueden ser que otros sean compelidos o autorizados o no autorizados a hacer ciertos actos. Es una clase muy amplia. Algunos ejemplos son: destituyo o despido, degrado, rebajo de categoría a otro. Despido, excomulgo, pongo un nombre. Ordeno, mando, doy directivas. Fallo, multo, acuerdo. Exijo el pago de un impuesto, voto por, nombro como candidato. Elijo, reclamo, doy. Lego, aconsejo, abogo por. Ruego, suplico, pido. Insto a, presiono, recomiendo. Proclamo, anuncio, rechazo. Sanciono una ley, suspendo una sentencia, veto. Consagro, declaro cerrado, declaro abierto. Comparación con los judicativos. Considero, interpreto y sus semejantes pueden ser ejercitativos si son actos oficiales. Además, concedo una indemnización y absuelvo son ejercitativos, fundados en veredictos. Comparación con los compromisorios. Muchos ejercitativos, tales como permitir, autorizar, delegar, ejercer, conceder, dar, sancionar y consentir, en realidad nos comprometen a una línea de acción. Si digo, declaro la guerra o repudio, el propósito de mi acto es comprometerme personalmente a cierta línea de acción. La conexión entre un ejercitativo y comprometerse es tan próxima como la que hay entre significado e implicación. Es obvio que designar y poner un nombre son actos que nos comprometen, pero diríamos más bien que aquellos confieren o dan potestades, derechos, nombres, etc., o que los cambian o los eliminan. Comparación con los comportativos. Hay ejercitativos tales como desafío, protesto, apruebo, que están estrechamente relacionados con los comportativos. Desafiar, protestar, aprobar, elogiar y recomendar pueden consistir en la adopción de una actitud o en la realización de un acto. Comparación con los expositivos. Algunos ejercitativos tales como me retracto, me allano y objeto tienen en el contexto del argumento o de la conversación la misma fuerza que los expositivos. Los siguientes son ejemplos de ejercitativos. 1. Nombramientos de funcionarios o empleados y de candidatos, elecciones, admisiones, renuncias, despidos o destituciones y solicitudes de admisión. 2. Consejo, exhortación y petición. 3. Facultades, órdenes, fallos y anulaciones. 4. Conducción de negociaciones, reuniones, etc. 5. Derechos, reclamos, acusaciones, etc. 3. Compromisorios. Lo importante de un compromisorio es comprometer a quien lo usa a cierta línea de acción. Por ejemplo, prometo, pacto, contrato. Me comprometo, me obligo, doy mi palabra. Estoy determinado a, tengo la intención, expreso mi intención. Significo, proyecto, tengo el propósito. Me propongo, lo haré, contemplo. Tengo en vista, me empeño, juro. Garantizo, aseguro que, apuesto.
Hago voto de pobreza. Estoy de acuerdo, consiento. Me consagro a, me pronuncio por, tomo partido por. Adopto, defiendo, abrazo, una causa. Adhiero, me opongo, apoyo. Las declaraciones de intención difieren de los compromisos y podría cuestionarse si cabe incluirlos en la misma clase. Tal como distinguimos entre instar y ordenar, así distinguimos entre tener la intención y prometer. Pero ambos casos están comprendidos por el realizativo primario lo haré. Tenemos así las locuciones probablemente lo haré todo lo que pueda y prometo que probablemente lo haré. Hay también un deslizamiento hacia los descriptivos. En un caso extremo, puedo simplemente enunciar que tengo una intención, pero también puedo declarar o expresar o anunciar mi intención o determinación. Expreso mi intención, indudablemente me compromete, y decir tengo la intención equivale generalmente a declararla o a anunciarla. Lo mismo ocurre con las adhesiones, como por ejemplo, en consagro mi vida a. En el caso de los compromisorios, como apoyo, me opongo, adopto el punto de vista y abrazo, uno no puede en general enunciar que apoya, se opone, etc., sin anunciar que lo hace. Decir apoyo a X, según el contexto, puede ser votar por X, adherir a X o aplaudir a X. Comparación con los judicativos. Los judicativos nos comprometen a acciones de dos maneras. Inciso A. Nos comprometen a realizar aquellas acciones necesarias para sostener nuestro veredicto y ser coherentes con él. Inciso B. Nos comprometen a realizar aquellas acciones que pueden ser consecuencias de un veredicto o estar supuestas por estas. Comparación con los ejercitativos. Los ejercitativos nos comprometen a las consecuencias de un acto. Así ocurre, por ejemplo, al poner un nombre. En el caso especial de los permisivos, cabría preguntar si deben ser clasificados como ejercitativos o como compromisorios. Comparación con los comportativos. Reacciones del tipo de declararse ofendido, aplaudir y elogiar suponen adherir y comprometerse, de la misma manera que lo suponen aconsejar y elegir. Pero los comportativos nos comprometen a una conducta semejante, por implicación y no a esa conducta efectiva. Así, si censuro, adopto una actitud hacia la conducta de alguien, pero solo puedo comprometerme a no hacer algo semejante. Comparación con los expositivos. Jurar, prometer y garantizar que algo es el caso funcionan como expositivos. Llamar, definir, analizar y suponer forman un grupo, y apoyar, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, sostener y defender forman otro grupo de ilocuciones, que parecen ser al mismo tiempo expositivas y compromisorias. 4. Comportativos. Los comportativos incluyen la idea de reacción frente a la conducta y fortuna de los demás, y las de actitudes y expresiones de actitudes frente a la conducta pasada o inminente del prójimo. Existen conexiones obvias con enunciar y describir cuáles son nuestros sentimientos y también con expresarlos, en el sentido de darles escape, aunque los comportativos son distintos de estas dos cosas. Pongamos los siguientes ejemplos. 1. Para pedir disculpas tenemos pido disculpas. 2. Para agradecer tenemos agradezco. 3. Para expresar solidaridad tenemos deploro, me compadezco, me conduelo, me congratulo, felicito, simpatizo. 4. Para actitudes tenemos me declaro ofendido, no me importa, rindo tributo, critico, me quejo, me agravio, aplaudo, paso por alto, elogio, lamento y los usos no ejercitativos de censuro, oculpo, apruebo y apoyo. 5. Para saludar tenemos doy la bienvenida, te deseo buena suerte. 6. Para deseos tenemos te bendigo, te maldigo, brindo por y te deseo, en el uso estrictamente realizativo. 7.
Para desafíos tenemos reto, desafío, invito. Por ejemplo, a polemizar sobre un tema. En el campo de los comportativos, además del riesgo usual de infortunios, hay oportunidades especiales para la insinceridad. Hay conexiones obvias con los compromisorios, porque elogiar o apoyar es a la vez reaccionar frente a la conducta ajena y comprometerse a una línea de conducta. Hay también una conexión estrecha con los ejercitativos, porque aprobar puede ser un ejercicio de autoridad o una reacción frente a la conducta de otro. Otros ejemplos marginales son recomiendo, paso por alto, protesto, suplico y desafío. 5. Expositivos. Los expositivos se usan en los actos de exposición que suponen expresar opiniones, conducir debates y clarificar usos y referencias. Hemos dicho varias veces que podemos discutir si estos no son al mismo tiempo actos judicativos, ejercitativos, comportativos o compromisorios. Podemos discutir también si no son lisas y llanas descripciones de nuestros sentimientos, prácticas, etc. A veces, de manera especial, en relación con situaciones en las que se trata de adecuar la acción a la palabra. Como cuando digo, paso ahora a ocuparme de, cito, recapitulo, repito que, menciono que. Los siguientes pueden considerarse como ejemplos de judicativos. Analizo, clasifico, interpreto, que suponen el ejercicio de juicio. Hay otros que pueden considerarse ejemplos de ejercitativos. Concedo, insto, insisto, que suponen el ejercicio de influencia o de potestades. Los siguientes pueden ser considerados ejemplos de compromisorios. Defino, concuerdo, acepto, sostengo, apoyo, juro, que suponen asumir una obligación. Hay otros que pueden considerarse ejemplos de comportativos. Me allano, desisto, que suponen adoptar una actitud o expresar un sentimiento. Presentaré algunas listas para indicar la extensión del campo. Los ejemplos centrales son aquellos como enuncio, afirmo, niego, destaco, ejemplifico, respondo. Un gran número, tales como pregunto, interrogo, niego, etc., parecen referirse naturalmente al intercambio propio de una conversación. Pero no es necesario que sea así. Y, por supuesto, todos hacen referencia a una comunicación. La siguiente es una lista de expositivos. 1. Afirmo, niego, enuncio, describo, clasifico, identifico. 2. Observo, menciono, interrumpo. 3. Informo, aviso, digo, correspondo, replico. 3a. Pregunto. 4. Testifico, refiero, juro, conjeturo, dudo, sé, creo. 5. Acepto, concedo, retiro, concuerdo, me allano a, objeto, adhiero a, reconozco, repudio. 5a. Corrijo, reviso. 6. Postulo, deduzco, arguyo, omito, deliberadamente. Destaco. 7. Comienzo por, paso a, concluyo con. 7a. Interpreto, distingo, analizo, defino. 7b. Ejemplifico, explico, formulo. 7c. Significo, me refiero, llamo, entiendo, considero como. Para resumir, podemos decir que usar el judicativo es enjuiciar. Usar el ejercitativo es ejercer una influencia o una potestad. Usar el compromisorio es asumir una obligación o declarar una intención. Usar el comportativo es adoptar una actitud. Y usar el expositivo es clarificar razones, argumentos y comunicaciones. Como suele ocurrir, me ha quedado poco tiempo para expresar por qué lo que he dicho es interesante. Me limitaré a poner un ejemplo. Desde hace mucho, los filósofos se han venido ocupando de la palabra bueno y en tiempos recientes han adoptado la actitud de examinar cómo la usamos y para qué la usamos.
Se ha sugerido, por ejemplo, que la usamos para expresar aprobación, para elogiar o para calificar. Pero no llegaremos realmente a lograr claridad acerca de bueno, ni pondremos en claro para qué usamos esta palabra mientras no dispongamos idealmente de una lista completa de aquellos actos y locucionarios de los cuales elogiar, calificar, etc. son ejemplares aislados. Esto es, mientras no sepamos cuántos actos de esos hay y cuáles son sus relaciones recíprocas e interconexiones. Aquí tenemos, pues, un ejemplo de una aplicación posible del tipo de teoría general que hemos estado considerando. Sin duda que hay otros. Deliberadamente no he querido complicar la teoría general con problemas filosóficos, algunos de los cuales son tan complejos que casi merecen la celebridad de que gozan. No se piense que no soy consciente de ellos. Escuchar y digerir esto tiene que haber sido, por cierto, bastante aburrido y árido, aunque no tanto como pensarlo y escribirlo. Lo divertido está en comenzar a aplicarlo a la filosofía. En estas conferencias he estado haciendo dos cosas que realmente no me gustan. Ellas son: 1. Presentar un programa. Esto es, decir qué es lo que hay que hacer en lugar de hacer algo. 2. Dar conferencias. Sin embargo, en relación con uno, me agradaría mucho pensar que, en alguna medida, más que proclamar un manifiesto individual, he estado mostrando cómo han comenzado ya a verse las cosas y cómo se les está viendo con creciente impulso en algunas áreas de la filosofía. Con respecto a 2, ciertamente quisiera decir que para mí no podría haber un lugar mejor para dar conferencias que Harvard.